Muy buenos días. Bueno, ya analizamos los criterios para seleccionar un antibiótico en un caso específico. En el programa anterior terminábamos de seleccionarlo. Y ahora vamos a hablar de cuándo y cómo combinar antibióticos, porque a veces el tratamiento requiere más de un antibiótico. Existen más de unas razones para combinar dos o más antibióticos en el tratamiento de un paciente. Algunas, las más importantes son: primero, infecciones bacterianas mixtas, es decir, infecciones donde está presente más de una bacteria. Ejemplos claros de este tipo de infección son los abscesos. Ya hablamos de ellos. Los abscesos generalmente son polimicrobianos, aunque hay excepciones, también ya hablamos de esto también. Y entre las excepciones, el más frecuente es el absceso estafilocóxico, que es un absceso constituido solamente por una infección por estafilococo. Ahora, segundo lugar, la sepsis ginecológica. La sepsis ginecológica, la vagina posee una flora bacteriana muy rica, pero es una vía abierta al interior del organismo. Y en caso de infecciones ginecológicas, estos microorganismos, muchos de ellos entraron por la vagina y aparecen asociaciones de más de una bacteria. Las sepsis ginecológicas, por lo general, son polimicrobianas también. La sepsis peritoneal es la tercera indicación para combinar antibióticos. En los intestinos existen múltiples bacterias de muchos tipos: anaerobias, aerobias, gram negativas, gram positivas, coco, bacilo, de todo. Y no están dentro de nuestro organismo. Técnicamente hablando, están fuera del organismo. El intestino no es el interior de nuestro organismo, está fuera, técnicamente hablando, ¿no? Y mientras se mantengan fuera del organismo, no hay problema. El problema es cuando pasan al peritoneo o pasan a alguna otra parte y entonces aparecen infecciones polimicrobianas. La sepsis peritoneal es polimicrobiana. El paso a sangre de estos microorganismos va a producir también infecciones sistémicas graves, y la salida para el peritoneo, sobre todo con heridas, perforaciones, infecciones locales, etcétera, etcétera, pues también es un verdadero problema. Y estas sepsis peritoneales pueden tener abscesos peritoneales, abscesos que son también multibacterianos y que necesitan combinaciones de antibióticos. Infecciones graves con germen desconocido es la segunda causa. La primera, sepsis polimicrobiana; la segunda, infecciones graves con germen desconocido. Ya hablamos de ella y vamos a repetir que ante el peligro de la muerte de un paciente por una infección severa, de la cual no conocemos el microorganismo causal, lo más importante es salvarle la vida, y por eso la combinación de varios antibióticos que cubran un espectro bastante amplio de las posibles bacterias que causan esta infección, sobre todo antibióticos bactericidas, es necesario. En este caso, está muy bien indicada la combinación de antibióticos. 3. Cuando estamos frente a una infección por un microorganismo agresivo y que puede tener cierto grado de resistencia a los antibióticos, por lo que tenemos que utilizar más de un antibiótico con el mismo espectro. Esto pasa sobre todo con el estafilococo, es característico. Tenemos una infección por estafilococo, el estafilococo a veces tiene resistencia a un antibiótico. Bueno, se combinan más de un antibiótico para eliminar el factor resistencia, para aumentar la actividad antimicrobiana frente a un germen específico. Hablé de estafilococo, pero puede ser otro también. Ejemplo, el estafilococo. Las asociaciones que se han utilizado a lo largo de la historia para tratar infecciones por estafilococo dorado se ha ido cada vez, se ha ido siendo más resistente. Recuerden que hablamos en la historia que el meticillin, que fue la segunda penicilina que surgió precisamente para tratar los estafilococos dorados resistentes. Después apareció, o sea, antes que él había aparecido ya la vancomicina, Vanquish, vencedor, que venció el estafilococo, pero tenía sus complicaciones, por eso sus efectos indeseables, por eso va a aparecer el meticillin, y meticillin sustituyó la vancomicina. Pero después el estafilococo se hizo resistente al meticillin, apareció un cepa resistente. Y entonces, ¿qué ocurre? Actualmente, por lo general, en una sepsis importante como estafilococo, se asocia más de un antibiótico. Y esto es un ejemplo clásico en la historia de la terapia antibacteriana. Cuarto, prevenir resistencia bacteriana. Esto es muy utilizado también. Algunas enfermedades bacterianas necesitan tratamiento prolongado, meses, y mientras más tiempo pase, más riesgo hay de que aparezca una cepa del microorganismo con resistencia al antibiótico que estamos utilizando. Por eso en estas sepsis crónicas, las enfermedades crónicas bacterianas que necesitan tratamiento por meses, ejemplo, la tuberculosis es la característica, pues por lo general se asocian varios antibióticos para evitar la resistencia, prevención de la resistencia bacteriana. Lo difícil, no imposible, pero difícil, es que una bacteria vaya a crear resistencia ante más de un antibiótico al mismo tiempo. Esto es muy difícil. Por eso en estos tipos de infección, que son bacterias que necesitan tratamiento por largo plazo, se utilizan combinaciones.
En, en caso de la tuberculosis, bueno, se ha pasado por muchos antibióticos, se ha pasado por muchos esquemas y esto varía de vez en cuando, depende de la resistencia que hayan hecho los microbacterios tuberculosos a cada uno de los antibióticos que se han utilizado. Quinta criterio para combinar antibióticos, disminuir la toxicidad de un antibiótico. Hay medicamentos muy tóxicos y en caso de algunas infecciones por microorganismos sensibles deben utilizarse dosis bajas y para compensar esto, bueno, tenemos un microorganismo sensible a varios antibióticos, a un antibiótico, pero el antibiótico es muy tóxico. ¿Qué se hace? Se asocian dos antibióticos a dosis más bajas y entonces se previene por un lado la toxicidad del mismo y por otro lado, bueno, se va a cubrir también el espectro necesario para matar a este microorganismo. Esto es muy frecuente con los antimicóticos. Todo medicamento, todo antibiótico, antimicótico, que no es lo que estamos hablando, pero lo pongo como un ejemplo clásico, va a afectar la estructura de la célula del hongo, que es una estructura eucariota, es una célula eucariota, y esto también daña las células humanas, las células nuestras, que son también eucariotas. Por eso, ante una infección por hongo, por una micosis, por lo general, la asociación de los antimicóticos se hace buscando dosis bajas, dosis que nos dañen lo menos posible, pero que eliminen el hongo. También muy característica es la asociación de sulfa con el trimetopril. Las sulfas tienen complicaciones, las sulfas tienen efectos indeseables y al asociarlas con el trimetopril podemos reducir la dosis y mejorar la efectividad sin afectar a la persona, sin hacerle daño a la persona. 6. Pacientes inmunodeprimidos con enfermedades inmunodepresoras como enfermedades autoinmunes, uso de medicamentos inmunodepresores, VIH, trasplantados, pacientes desnutridos o con enfermedades sistémicas severas y algunos más. Estos pacientes no tienen un buen sistema inmunológico, no se pueden defender bien y entonces necesitan antibióticos que los ayuden, pero ellos son propensos a tener infecciones polibacterianas porque su sistema inmunológico fracasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparecen infecciones con más de un microorganismo. A veces estamos atacando una bacteria y apenas la eliminamos, aparece otra bacteria y ocupa el lugar de la que había al principio. Por eso, en los pacientes inmunodeprimidos es una indicación de asociación de antibióticos. Bueno, si me queda alguna razón más, pues no me acuerdo. De las 6 expuestas, en 2 de ellas se busca cubrir el espectro antimicrobiano más amplio posible, la 1 y la 2. En las 3 siguientes se combate el mismo microorganismo, pero por diferentes razones, resistencia o toxicidad, se necesita combinar más de un antibiótico para eliminar estos riesgos. Y la última razón es la poca defensa del paciente. Ahora analicemos cómo combinar antibióticos. Ya sabemos cuándo combinar, vamos a ver cómo combinar. Al combinar dos o más antibióticos tenemos cuatro posibilidades. La primera, la combinación trae como resultado una potencialización de la acción de ambos antibióticos que es superior a la suma simple de estas acciones. Es lo que se conoce como acción sinérgica. Otra posibilidad es que la combinación resulte en una suma de la acción de los dos antibióticos. Se conoce como combinación aditiva. La tercera posibilidad, no se modifica la potencia de la acción por la combinación, o sea, combinamos dos antibióticos, no va a aumentar la potencia de la acción, no va a sumar, es como si estuvieran actuando cada uno de ellos por su cuenta y es lo que se conoce como acción indiferente. Estos no son problemas, el problema viene con la cuarta posibilidad. La cuarta posibilidad es que la unión de ambos antibióticos disminuya la eficacia de ellos. Es lo que se conoce como combinación por acción antagónica. Bien, potencializar la acción, la suma simple de la acción de ambos antibióticos, el no sumo nada, no potencializo nada, pero cada uno actúa por su cuenta, o uno de ellos antagoniza al otro. Son las cuatro posibilidades. No se puede nunca predecir con seguridad qué va a pasar con una combinación de antibióticos. Puede ser cualquiera de las cuatro que habíamos hablado. Pero hay algunas reglas que se han utilizado, reglas que ya digo, dependen mucho en su utilización práctica de las características del paciente, de las características del órgano que está afectado y de las características del microorganismo también. O sea, una asociación de antibióticos puede tener un resultado en un paciente y otro resultado en otro paciente. Como les decíamos, existe una serie de consideraciones que deben tenerse en cuenta, porque son muy importantes, al decidir qué antibióticos combinar. La primera de ellas, no combinar dos bactericidas si no existe una indicación precisa. Esto ya vimos las indicaciones precisas, la inmunodepresión, los abscesos, las sepsis graves, etcétera, etcétera, etcétera. De lo contrario, pues es preferible utilizar un bactericida para la infección específica que tenemos. Ahora, cuando hay razones para combinar, se pueden combinar. No asociar bacteriostáticos con bactericidas, si no es un esquema aprobado porque puede ser que la acción sea una acción antagónica y entonces por tanto no tendría el efecto deseado.
Los antibióticos asociados, y esto es muy importante, tienen que tener mecanismos de acción diferentes. Si no fuese así, los resultados de asociación son antagónicos siempre. Combina dos antibióticos con el mismo mecanismo de acción y el efecto de uno de ellos va a contrarrestar el efecto del otro y disminuye el efecto en total. He visto con frecuencia asociar dos betalactámicos pensando así que mejoran el espectro o evitan resistencia. Error grave. Los betalactámicos son betalactámicos, tienen el mismo mecanismo de acción y no deben combinarse nunca. También debemos tener en cuenta que el espectro de ambos debe ser complementario si estamos buscando ampliar el espectro. Necesitamos ampliar el espectro, pues un espectro debe unirse al otro y ampliarlo. O debe ser superpuesto, o sea, deben tener el mismo espectro si estamos procurando que no aparezca resistencia antibacteriana. Esas son las dos situaciones estas que tenemos que tener en cuenta. Queremos aumentar el espectro, pues tiene que tener espectro complementario. Queremos evitar la aparición de resistencia, espectro similar. Deben ser seleccionados teniendo en cuenta los criterios de selección para cada uno por separado y después evaluar la selección si pueden combinarse o no pueden combinarse. Y como último criterio, como última consideración a tener en cuenta, que las dosis de cada uno deben estar en el rango de efectividad de cada antibiótico por separado. Deben estar entre la dosis máxima y la dosis mínima recomendada. Algunas consideraciones finales para el uso racional de los antibióticos serían: A. La selección de inicio puede hacerse de forma empírica, pero debe continuar investigándose cuál es el germen que produce la infección. ¿Para qué? Para utilizar el antibiótico necesario. B. No siempre el antibiótico más reciente es el mejor. Esto es muy importante porque a veces dicen el último antibiótico que salió para la infección es este. Y no quiere decir que sea el mejor antibiótico que salió para esa infección. Puede haber un antibiótico anterior que sea mejor que ese. O las circunstancias pueden ser diferentes. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Existen muchos factores a tener en cuenta en esto. En lo particular yo considero que las penicilinas y las sulfas mantienen vigencia y fueron los dos primeros grupos que se descubrieron, ¿eh? Pero las penicilinas y las sulfas todavía son antibióticos de mucha vigencia. C. Debe revisarse periódicamente cada 72 horas más o menos la evolución del paciente para decidir si se mantiene el mismo tratamiento o hay que modificarlo. Si el paciente va mejorando, perfecto, y ese es el criterio más importante, el D. Si hay mejoría clínica, mantener el antibiótico, no cambiarlo. Aunque uno empiece a pensar, no, pero esto, no, señor, está mejorando, va bien, no modifique el antibiótico, déjelo como está, que todo eso va bien, no debe alterarse, puede crear más dificultades. No hay criterio que esté por encima del criterio de mejoría del paciente. Si es posible, seleccionar siempre el antibiótico específico para cada agente infeccioso, porque así no modificamos la flora bacteriana en el organismo. F. Entre dos antibióticos con igual efectividad, seleccione el que le haga menos daño potencial al paciente, o sea, el que tenga menos efectos colaterales, menos efectos nocivos. Y, y esto es todo por hoy. Ya los espero en el próximo programa porque ya por hoy terminamos con los criterios de combinación de antibióticos. Muchas gracias.